y voy a compartir mi pantalla. La guía de clase ya está publicada, ustedes deben haberlo descargado. Ahí está la guía de clase. Bien. Chicos, entonces vamos a empezar el tema. El tema es amplio, ¿ya? Realmente este tema no se puede desarrollar en 2 horas. Tendríamos que complementar un poco más, pero ya habrá una clase de complemento para hacerlo. Pero dado que hay que hacer trabajo y energía, voy a ser puntual en los conceptos, ¿ya? Vamos a verlo más en las aplicaciones, en los ejercicios. Pero sí te voy a pedir que le dediques un poquito más de tiempo a este tema porque es un tema de examen de admisión. En los exámenes de admisión viene este tema. O viene trabajo o viene energía, uno de dos, ¿no? Por eso que hoy día vamos a, a desarrollar ejemplos de ambos, pero no me va a dar tiempo para hacer tantos ejercicios, ¿no? Sobre todo porque también en el material que tenemos, eh, las preguntas a veces son un poquito laboriosas, ¿no? Y eso nos dificulta. Pero vamos a empezar, mira. La semana pasada estudiamos, si no me equivoco, dinámica con rozamiento, ¿no? Dinámica con rozamiento. Todo lo que hemos estudiado las semanas anteriores, dinámica, rozamiento, dinámica circular, estática, fuerzas y todo eso, son cantidades vectoriales, ¿no? Son cantidades vectoriales. El trabajo y la energía no son cantidades vectoriales, son cantidades escalares. Así es que el trabajo y la energía se pueden definir a partir de un número y una unidad. Básicamente eso. No tienen dirección. Por lo tanto, manipular estas cantidades es mucho más sencillo. O sea, si a mí me dijeran, por ejemplo, debes resolver un problema de física usando dinámica, o debes resolver un problema de física usando energía. Si me preguntaran, ¿qué es más sencillo? Usando energía. Porque al usar energía, no utilizo vectores, solamente cálculos a partir de fórmulas matemáticas, ¿no? Cálculos numéricos, más no dirección. Por esa razón, este tema tiene una ventaja, ¿no? Te ayuda a resolver situaciones que se dan en la práctica a partir de conceptos sencillos. Cuando uno habla del trabajo, suele confundirlo con el concepto que se estudia en economía. En economía ustedes tienen un concepto de trabajo que está relacionado básicamente con una actividad, ¿no? Dicen en economía, el trabajo es una actividad o actividad que realiza el hombre, a cambio del cual recibe una remuneración o recibe un sueldo o salario, ¿no? En física no es así. En física el trabajo se relaciona con la transferencia de movimiento o con la transferencia de energía. Si vamos a realizar trabajo sobre algo, vamos a invertir energía para realizarlo. Por eso es que cuando se dice, ¿qué es el trabajo? Es el proceso de transferencia continua de energía. Eso es el trabajo. Ahora, ¿cómo se determina el trabajo realizado sobre un cuerpo? Mira,
En la figura ustedes observan a la señorita trasladando una caja desde esta posición hasta esta otra. Delta de X se conoce como desplazamiento, ¿ya? Desplazamiento. Quiero activar mi... Se conoce como desplazamiento y en algunas ocasiones suelen utilizar inclusive la letra D para representarlo, ¿no? La D. Así es que da lo mismo colocar delta de X o D, siempre y cuando sepas que tiene una dirección, porque el desplazamiento tiene dirección. En el caso de la figura, la dirección es hacia la derecha. Si yo quiero calcular cuánto movimiento o cuánta energía se transfirió mediante trabajo, debo descomponer a esta fuerza. Una componente paralela al movimiento y una componente perpendicular. Si utilizamos teoría de vectores, la componente paralela, por teoría de vectores, porque se supone que lo conoces, es F por el coseno. También lo puedes deducir por trigonometría. Y la componente perpendicular, o sea esto, es F por el seno. F por el coseno, la que es paralela al eje X, y F por el seno, la que es paralela al eje Y. Ahora, es evidente, chicos, que cuando la señorita jala la cuerda, ejerce esta fuerza, la componente que le transfiere movimiento es F sub X, ¿no es así? ¿Y esto qué hace? Intenta levantar la caja, pero como la caja no se mueve en esta dirección, simplemente esta fuerza no transmite movimiento. La única que lo hace es F sub X. Entonces, el trabajo que realiza la señorita se puede obtener multiplicando F coseno, que es la componente que mueve a la caja, por el desplazamiento delta de X. De esta manera. F coseno por delta de X. En el caso, mira, en el caso, tú muevas a un objeto. Así, mira. En el caso tú muevas a un objeto aplicando una fuerza F como la que estás viendo, paralela al desplazamiento, el trabajo de esa fuerza se puede determinar simplemente multiplicando F por D. ¿Por qué? Porque esta fuerza es paralela al desplazamiento. En cambio, esta fuerza es oblicua. Este es el caso general. Este es el caso general. Vale para cualquier tipo de fuerza. Este es un caso particular, que es el más usado también, ¿no? O uno de los más usados, ¿no? Entonces, cuando tú quieras calcular el trabajo realizado por una fuerza, si la fuerza es paralela al desplazamiento, multiplicarás la fuerza por el desplazamiento. Nada más. Pero recuerda que esta es la fórmula general. El trabajo se mide en Joule. Un Joule es un Newton metro. Un Newton multiplicado por metro. Ahora, el trabajo no es un vector, es un escalar. Pero puede ser positivo o negativo. No significa dirección. Dado que el trabajo es la transferencia de energía o de movimiento, alguien podría realizar una transferencia incrementando el movimiento del cuerpo, pero pueden existir fuerzas que provoquen lo contrario. Mira, aquí tenemos un caso. Imagínate que esto es un objeto, ¿ya? El objeto está en reposo, no se mueve. Con un martillo le doy un golpe, y el objeto comienza a adquirir velocidad, moviéndose hacia la derecha. Chicos, ¿no es cierto que durante el movimiento de este objeto, el rozamiento, que tú sabes que va en contra, le quita movimiento, le quita energía? Claro. Entonces el rozamiento le quita energía, porque va perdiendo velocidad.
Entonces el rozamiento realiza un trabajo negativo. Realiza un trabajo negativo. O sea que el signo negativo del trabajo o el signo positivo significará transferencia positiva o transferencia negativa, lo que significaría pérdida de energía, pérdida de movimiento. Eso significaría físicamente el signo, ¿no? No dirección, porque el trabajo es escalar, como dice acá. El trabajo no tiene dirección, es una cantidad escalar. Entonces, el trabajo es positivo si la fuerza tiene la misma dirección que el desplazamiento. El trabajo es negativo si la fuerza está en contra. Algo así como el rozamiento, ¿no? El cuerpo se mueve hacia la derecha y el rozamiento va en contra. Trabajo negativo. Y el trabajo es nulo si la fuerza es perpendicular al desplazamiento. Eso es el trabajo, ¿no? Mira, te voy a poner un ejemplo, digamos, numérico. Imaginémonos que un objeto se va a desplazar así, ¿eh? De 10 metros. Esa flecha indica su desplazamiento, ¿no? Esa flecha indica su desplazamiento. O sea que se ha movido hacia la derecha. ¿Cuánto? 10 metros. ¿Dónde está el objeto? Aquí está. Ahora, al objeto se le está aplicando las siguientes fuerzas. A ver, esta fuerza es la fuerza F1, 60 newton. Y esta fuerza es la fuerza F sub 2, 10 newton. Consideremos que el objeto tiene una masa de 2 kilogramos. Y además supongamos que esto es liso. No quiero complicarme por ahora con el rozamiento. Superficie lisa. Ya. La pregunta es, ¿cuál es el trabajo realizado por la fuerza 1? ¿Cuál es el trabajo realizado por la fuerza 2? ¿Qué dirías tú? A ver, anímate a darme un resultado. Ponlo por el chat. De acuerdo a tu criterio, ¿cuál sería el trabajo realizado por F1 y cuál sería el trabajo realizado por F2? F1 o F sub 2. ¿Cuál sería para ti? A ver. Profesor, el trabajo es fuerza por distancia, claro. Cuando la fuerza es oblicua se utiliza esta ecuación, pero cuando no es oblicua, cuando es paralela, es F por D. Este delta de X es la distancia. Su nombre correcto es desplazamiento porque tiene dirección. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? A ver, dame el resultado. Para ustedes, ¿cuál sería? Por acá Luis Andrés ya me da una respuesta. ¿Ya? ¿Alguien tiene una respuesta distinta a esa? Ya, vamos a explicar, ¿ya? Mira, el trabajo es la transferencia de movimiento. Fíjate, F1 es una fuerza que está en la misma dirección que el desplazamiento, ¿no? Y su trabajo será positivo. Fuerza por desplazamiento. Y se reemplaza. Eso del coseno se usa solo cuando tú tienes una fuerza oblicua, ¿no? Entonces, la fuerza sería 60
el desplazamiento sería 10. Y esto sería más 600. Más 600, ¿qué? Joule. ¿Quieres entenderlo físicamente? Digamos, esta fuerza F1, que podría ser la fuerza con la que jala una persona, le está entregando una energía equivalente a 600 joules. Eso significaría el trabajo. Transferencia de energía, de movimiento. Y F2, profesor, ahora, el bloque se está moviendo hacia la derecha y F2 va en contra. Trabajo negativo. Y se coloca aquí el menos 10 por 10. Y esto será igual a ¿cuánto? Menos 100 Joule. Entonces, entendámoslo así. Alguna persona que está ligado a esta fuerza 1 le entrega 600 de energía al bloque, pero a alguien en contra le quita 100. Él le entrega, él le quita, ¿no? Eso significa el signo negativo. Recibe de parte de 1, pierde de parte de 2. Por eso es que aquí hay un concepto llamado trabajo neto. Hay un concepto denominado trabajo neto. El trabajo neto, ¿qué representa el trabajo neto? Es la sumatoria de todos los trabajos. Si yo realizo un DCL, mira, tenemos el peso, tenemos la normal, tenemos la fuerza 1, tenemos la fuerza 2. Esas son todas las fuerzas que actúan, ¿no? El peso, la normal, la fuerza 1 y la fuerza 2. Si a ustedes les preguntan en algún ejercicio hallar el trabajo neto se puede calcular así, como la sumatoria de todos los trabajos. Tendría que sumar el trabajo de 1, el trabajo de 2, el trabajo del peso y el trabajo de la normal. Pero chicos, el trabajo del peso es nulo. El trabajo de la normal también es nulo. ¿Por qué? Porque tanto el peso como la normal son perpendiculares al movimiento, al desplazamiento. Forman 90 grados, no realizan trabajo. Entonces los que realizarían trabajo serían solamente estos dos. Y si tú los sumas, ¿cuánto te sale? Si sumas el trabajo de F1 y el trabajo de F2, ¿cuánto te sale esto? Más 500. A eso se le llama trabajo neto. Por ahí alguien seguro, cuando yo les he preguntado hallar el trabajo, alguien hizo esto. 60 menos 10, 50. Por 10, 500. Pero no sabía cómo explicarlo, ¿no? ¿Qué cosa es ese 500? Ah, ese 500 es el trabajo neto. Por eso es que el trabajo neto, que es el trabajo total, también se puede determinar así, como el trabajo de la fuerza resultante. ¿Y cómo es esto? El trabajo de la fuerza resultante es la fuerza resultante por la distancia. Si no, comprobemos. ¿Cuánto es la fuerza resultante? Sería F1 menos F2, ¿no? O sea, sería 60 menos 10. Porque el peso y la normal se van a anular. Y esto multiplicado por la distancia, que es 10. ¿Cuánto saldría el trabajo neto? 500. Una de las cosas que no debes confundir es trabajo neto con trabajo de una fuerza. Trabajo neto es la sumatoria de trabajos. Si yo te pregunto por el trabajo de F1, tu respuesta es 60 por 10, 600.
Si yo te pregunto por el trabajo de F2, es menos 10 por 10. ¿Por qué menos? Porque va en contra del desplazamiento. Se está moviendo a la derecha. Y si te pregunto por el trabajo neto, eso es 500. Sepan diferenciar, ¿ya? Una cosa es trabajo de una fuerza y otra cosa es trabajo neto. Podría en algún caso el trabajo neto ser igual al trabajo de una sola fuerza, ¿no? Si es que hay una sola fuerza, ¿no? Pero no significa que sean iguales, ¿ya? Trabajo neto es sumatoria de trabajos. Bien, chicos, tómenle una foto, una captura de este ejemplo básico para poder continuar, ¿ya? No vamos a tener tiempo para hacer muchos ejercicios de trabajo, porque hay que hacer energía también, ¿no? Hay que hacer energía. Y ahí vamos a invertir también un poco de tiempo. Vamos a continuar. Mira, espero que haya quedado claro este concepto de trabajo positivo y trabajo negativo y trabajo nulo. Ahora, es posible que en algún problema te digan que una fuerza es una fuerza variable y que hay que hallar el trabajo realizado, ¿no? Cuando una fuerza es variable, significa que su valor va cambiando, ¿no? Por ejemplo, aquí toma un valor F sub 0, por aquí toma un valor F sub F, ¿no? Puede estar aumentando su magnitud. Si yo quiero calcular el trabajo de una fuerza variable, debo conocer la gráfica que representa la fuerza variable con la posición. A partir de la gráfica, yo puedo encontrar el trabajo de esta fuerza. Matemáticamente se comprueba que si una fuerza es variable, su trabajo se puede determinar como el área de la región entre la gráfica y el eje X. La gráfica es lo que está de color rojo. El área encerrada por la gráfica con el eje X entre la posición inicial y la posición final determina el trabajo. O sea, esta área es equivalente al trabajo. Profesor, y si el área está por debajo, o sea, si a mí me dan una gráfica así, tendría un área, digámoslo así, positiva y tendría un área negativa. Profe, pero el área nunca es negativa en geometría. En física el área se interpreta, se interpreta. Si un resultado es negativo, será un trabajo negativo, ¿no? Porque tú sabes que el trabajo puede ser positivo o negativo, ¿no? Entonces va a depender del problema. Pero el área representa matemáticamente el trabajo. Vamos a ver esto como un ejemplo. Pero ¿qué sucede si la fuerza es tangente a la trayectoria? Tangente, así como lo estás viendo. El trabajo de dicha fuerza tangente se puede obtener multiplicando la fuerza por la longitud del arco. Siempre y cuando la fuerza tenga módulo constante, o sea, su valor no cambie, ¿no? Su dirección debe ser tangente, pero su módulo no debe variar. Entonces multiplicas la fuerza por la longitud del arco, que en este caso es S. Esos son los casos más usados de trabajo de una fuerza, ¿ya? Esto del área se ha venido, examen de San Marcos, ¿ah? Vamos a ver un ejemplo luego. En la guía hay un ejemplo de esto. Pero si ha venido esto, eso sí tienes que saber. Profesor, ¿y por qué es el área? Se comprueba matemáticamente que es así, ¿no? Esto viene del cálculo superior. No podría ser la demostración ahora de esto. Siempre tienes que aceptar que para hallar el área o para hallar el trabajo de una fuerza variable debe determinar el área. Por ejemplo, aquí en la figura, ¿qué área es esta? ¿Área de qué? Trapecio. Base menor, base mayor, altura. Es un trapecio. Trapecio rectángulo. La potencia. Muchas veces nosotros confundimos trabajo con potencia, ¿no? Sucede muy a menudo esto. Pero la potencia no es lo mismo que el trabajo. La potencia es la rapidez con la que se realiza un trabajo. Te pongo dos ejemplos sencillos, mira. ¿Ya? Dos ejemplos sencillos. Imagínate que aquí tengo un motor.
que estoy utilizando para levantar bloques. Aquí tengo, este es el motor A. Y aquí tengo otro motor B, que también utilizo para levantar bloques, o sea, con la misma idea. ¿Está bien? ¿Hasta qué altura? Hasta una altura h. En ambos casos hasta la misma altura. Se observa que el motor A realiza un trabajo de 600 joules para levantar a ese bloque. Y el motor B también realiza un trabajo de 600 joules. Realizan el mismo trabajo. Cronómetro en mano, mido el tiempo y el motor A emplea 10 segundos. Mientras que el motor B, cronómetro en mano, emplea 1 minuto. 1 minuto. ¿Equivalente a cuánto? A 1 minuto, profesor, equivalente a 60 segundos. Chicos, tanto el motor A como el motor B realizan el mismo trabajo. Pero ¿qué diferencia sus trabajos? ¿Qué los diferencia? El tiempo que emplean en realizarlo. El motor A es más rápido, porque emplea menos tiempo. Si tuviese que decidir como, digamos, jefe de obras o como ingeniero, entre comprar un motor A o un motor B, es evidente que tú vas a comprar el motor A, porque no vas a querer que tu obra tarde pues años de años, ¿no? Y tú compras el motor A porque tiene más potencia. La potencia mide esta relación, trabajo sobre tiempo. Divídelo. 600 sobre 10, 60. ¿60 qué? Watts. Divide 600 sobre 60. 600 sobre 60, 10. ¿10 qué? 10 watts. La potencia del motor A es 60 watts. La potencia del motor B, 10 watts. Tú compras el motor A porque tiene mayor potencia, porque realiza el trabajo en el menor tiempo. Eso es potencia. ¿Ya? No es lo mismo que trabajo. Potencia es la rapidez con la que puedo realizar un trabajo. Muy bien. La potencia la puedes calcular de dos maneras. Dividiendo el trabajo sobre el tiempo o multiplicando la fuerza ejercida por la velocidad con la que se mueve el objeto. La potencia se mide en watts. El concepto de potencia nos lleva a otro, denominado eficiencia o rendimiento. Mira, aquí yo tengo un motor. Este motor funciona con electricidad. O sea que a partir del tomacorrientes, el motor recibe una potencia, la cual voy a llamar potencia entregada. Potencia entregada. Cualquier máquina que recibe una energía en forma de una potencia, no convierte toda esa energía en potencia útil, o sea, en trabajo útil, porque siempre pierde. ¿Y por qué se pierde? Principalmente por fricción, por calor. Las máquinas están compuestas de pequeñas piezas mecánicas, ¿no? Esas piezas mecánicas están en constante movimiento. Y ese movimiento produce pérdida de energía en forma de calor. O sea que si a una máquina yo le entrego una potencia como 100, nunca me devuelve 100. Nunca. Va contra las leyes de la física. Nunca. Ahora, profesor, una máquina ideal, si se considera una máquina ideal, te devuelve 100. Pero eso no existe, pues las máquinas ideales no existen. Como la superficie lisa no existe. Si una máquina recibe 100, si a una máquina le entrega 100 y te devuelve 60, significa que ha perdido 40. O sea que la potencia útil más la potencia perdida debe ser igual a la potencia entregada. Y aquí está la ecuación.
Ahora, la pregunta es, ¿qué fracción, qué parte, qué fracción de esta potencia entregada representa la potencia útil? 60 sobre 100. Así, 60 sobre 100. Que tú sabes por aritmética que esto es 60%. ¿Y eso qué cosa es, profesor? La eficiencia. La eficiencia. Entonces, la eficiencia lo que representa es qué parte de la potencia entregada a la máquina se transforma en potencia útil, que la máquina lo va a emplear ya sea para mover una rueda, para levantar una lata, para hacer girar unas hélices, etcétera, ¿no? Para muchas actividades. Esa fracción de esta potencia que representa la potencia útil es la eficiencia. Se expresa como fracción o como porcentaje. Esa es toda la teoría relacionada con trabajo y potencia. ¿Ya? Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Porque no todo debe quedar en la teoría. A ver, no sé si está claro hasta aquí la explicación. ¿Sí se ha entendido, chicos? Sí, ¿no? No hay mayor dificultad porque hemos visto básicamente teoría. Vamos a ver los problemas, que es lo que nos interesa. Aquí están, mira. Yo les voy a pasar la presentación, ¿ya? Luego. Y aquí tenemos el primer problema. Vamos a leer el enunciado antes de proceder a la solución. Dice que el bloque de 8 kilogramos que estás observando desciende, o sea, está bajando. O sea, está ocurriendo esto. Está bajando. Desciende, ¿ya? Con una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Me dan la aceleración. Desciende con una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. El trabajo de la fuerza de rozamiento y el trabajo neto al recorrer una distancia de 5 metros es, o sea, me están pidiendo que calcule dos cosas, el trabajo de la fuerza de rozamiento y el trabajo neto. Ya te expliqué en la parte anterior, en el ejemplo anterior, que cuando me hablan de trabajo neto, es conveniente hacer un DCL, ¿no? Es mejor. Y vamos a hacer eso. El peso del bloque. El peso del bloque. La masa es 8, la gravedad es 10, el peso es 80. ¿Qué más? Bueno, está apoyado contra la pared, ¿no? Así es que de parte de la pared, la normal. La fuerza normal. Que tú ya sabes que se grafica así. 90 grados acá. Como la pared es áspera, porque acá nos hablan de la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, ¿no? ¿Y por qué hacia arriba, profesor? Porque dice que el bloque desciende. Desciende. La fuerza de rozamiento va hacia arriba. Va en contra, ¿no? ¿Hasta ahí se entendió? Ahí está el diagrama de cuerpo libre. Profesor, para hallar el trabajo de esta fuerza de rozamiento, vas a necesitar la fórmula. A ver, el trabajo de la fuerza de rozamiento será igual. Como el bloque desciende, se mueve hacia abajo y la fuerza de rozamiento va en contra, será menos fuerza por distancia. La distancia es dato, vale 5. La fuerza de rozamiento no se conoce. Pero inmediatamente viene a tu mente, profesor, pero lo vimos en la clase pasada. Fuerza de rozamiento es mu por la normal. Muy bien. Pero tengo un problema. No conozco mu. No conozco mu. Fíjate en el enunciado. Descartada esta posibilidad. No puedo hallar así la fuerza de rozamiento. Pero hay un dato que tengo que usar, que es la aceleración. Y cuando a mí me den la aceleración, inmediatamente la mente
Segunda ley de Newton. Firma. Firma. Ahí está la aceleración. Profe, la masa también se conoce. Y la fuerza resultante, ahí aparece la fuerza de rozamiento. Lo único que me faltaría es descomponer a esta fuerza, ¿no? Esta fuerza oblicua la voy a descomponer. Así, mira. Una componente vertical, como la que estoy dibujando, y una componente horizontal. Dado que aquí tengo un ángulo de 45 grados, al trazar una línea horizontal, así como las que estás viendo, se va a formar un triángulo notable, ¿no? De 45 y 45. Como la hipotenusa es 50 raíz de 2, los catetos deben ser 50 y 50. Listo, ya se descompuso. Profe, ¿cuál es la fuerza resultante? Bueno, esta fuerza 50 debería anularse con la normal, ¿no? Porque en esta dirección no hay movimiento. Mira mi puntero, en esa dirección no hay movimiento. El movimiento está aquí, porque desciende. Entonces la fuerza resultante la voy a obtener con 80, 50 y F sub K. Así es que ahora voy a hacer esto. Fuerza resultante, 80 menos 50 menos F sub K. ¿A qué es igual esto? A la masa, que vale 8, por la aceleración, que vale 1. 80 menos 50 es 30. 30 menos F sub K es igual a 1, o a 8, perdón, porque es 8 por 1. Y de aquí te sale F sub K. ¿Cuánto debe ser F sub K? 22. ¿No? 30 menos 8, 22. Porque esto se iría sumando. Listo, ya tengo una parte del problema. Porque mira, esta fuerza que no la conocía, ahora la reemplazo aquí. Ahí lo voy a reemplazar. Y tendría que la fuerza, el trabajo de la fuerza de rozamiento será igual. Menos 22 por 5. ¿Cuánto es esto? Menos 110 Joule. ¿Viste o no? Así se resuelve esa pregunta. Pero profesor, falta otra cosa. El trabajo neto. Ah, claro, ¿no? Son dos cosas, como el trabajo neto. Entonces, el trabajo neto, como lo vimos en un ejemplo, que les dije que no hay tantos ejemplos en la guía, ¿no? Por eso que tenía que utilizar mi pizarra. Como ya lo vimos en un ejemplo aparte, yo le dije que el trabajo neto es el trabajo de la fuerza resultante. Y el trabajo de la fuerza resultante es la fuerza resultante por la distancia. Así que podría usar esta fórmula, ¿no? La fuerza resultante la puedo hallar así. Esta fuerza vale 80. Menos 50. Menos F sub K, 22. Que ya lo hallamos. Todo esto sería la fuerza resultante. Por la distancia, 5 metros. Y ya tengo el trabajo neto. Hay que operar eso. ¿Cuánto sale lo que está entre paréntesis? 80 menos 50 es 30. 30 menos 22, 8. 8 por 5, 40. 41. Clave, menos 110 y 40. ¿Está bien, muchachos? Así es. Esa es la solución. Tómale una foto o una captura de pantalla para hacer otro ejemplo de aplicación. El concepto de trabajo no es tan complicado, pero tú necesitas tener bien definidos los temas anteriores.
porque en trabajo te van a preguntar siempre por los temas anteriores, ¿no? Rozamiento, segunda ley de Newton, ¿no? Esos temas que ya se estudiaron, esos temas se vuelven a aplicar, ¿no? Se vuelven a usar. Por eso que es importante que lo conozcas, ¿no? No sé si hay alguna pregunta sobre este ejemplo, no sé si les quedó alguna duda. Alguien que quiera preguntar sobre ese último ejercicio que hemos hecho. No hay duda, ¿no? Ya. Vamos a seguir entonces, mira. Estaba resolviendo con sus compañeros de otras secciones estos problemas y sus compañeros dicen, profesor, esta pregunta, ¿por qué lo ponen así, no? ¿Por qué lo complican? Parece una pregunta de RV. ¿Por qué le digo de RV? Comprensión lectora, profe. No, es que no es comprensión lectora esto, ¿no? Esto es física. Lo que pasa es que algunos enunciados podrían ser un poco exagerados, ¿no? Y lógicamente en el examen de San Marcos suelen hacer eso también, ¿no? Para asustar a los alumnos, ¿no? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? A ver, esta pregunta, ¿cómo la ves? Si te propusieran esto como un examen ahorita mismo, ¿lo harías o pasarías? O dirías, no, esta no la hago. Es una pregunta que te acabo de mostrar. Esta misma. ¿Lo haces o pasas? Para el final, ¿no? Claro, ¿no? Muy bien. Pero mira, ¿por qué el alumno se asusta? Primero por el contexto del problema. Parece demasiado complicado. Pero hay mucha lectura aquí que no tiene uso para el problema. O que simplemente son referencias. Mira, realmente el problema es esto. Lo voy a marcar inclusive para que te des cuenta. Todo eso es el problema. Nada más. Lo que está aquí, te están contando qué es una cuerda, ¿no? Para qué ha servido, cómo se usa, qué nombre tiene, también se le llama soga, ¿no? Son cosas que te distraen, pues, ¿no? Inclusive te dicen las cuerdas han sido usadas desde la prehistoria. ¿Es eso? ¿Para qué te va a servir en el problema? ¿No? ¿Para qué, sí o no? Entonces, los chicos de otro salón me dicen, profe, entonces, ¿qué me recomiendas? Lo leo de frente al final. Claro, si tú eres muy hábil con comprensión lectora, puedes deducir y descartar algunos párrafos que no te van a servir. No digo que no leas nada. Podría, mira, ¿sabes qué pasa en San Marcos? En los exámenes de admisión. A veces hay, aquí en la parte de adelante, hay algunos datos que usas para el problema. Pero en algunas ocasiones, como en este ejercicio, nada de lo que está aquí te va a servir para el problema. Pero en algunas ocasiones sí. Entonces, haría mal si yo te dijera, vete de frente al final y no, y porque podría en la primera parte estar algún dato que tú necesites, ¿no? Estamos de acuerdo. Además, ustedes son expertos en comprensión lectora, pues ustedes llevan, ¿no? Saben, leen libros tras libros. Entonces, ese párrafo no debe ser difícil, ¿no? Una leída rápida y te das cuenta si te va a servir o no te va a servir, ¿no? Y como dicen por aquí, me voy para el final, ¿no? O sea, voy a la parte final, ¿no? Del texto y resuelvo el problema. ¿Ya? Entonces, chicos, no exagero, ¿no? No exagero, mira. Te voy a mostrar algunos exámenes de admisión. Por algo tenemos internet acá, ¿no? Solucionarios Academia Trilce. Veamos. Acá está, mira. La Trilce publica sus exámenes. Física y Química. 2001, 2019, 2, a ver, vamos a ver. Acá está, mira. Física y Química. Pero esto es de Uni, creo. San Marcos.
Porque a nosotros nos interesa San Marcos. Uni es otra cosa. Ya, 2019, 2. Mira, acá están las áreas, ¿no? Voy a escoger esta área. Uh, Acá está. Chicos, observen, ¿ah? Vamos a entrar a física, ¿ya? Acá está todo el examen, pero a mí me interesa física. Vamos a ver cómo están proponiendo, pues. Porque mucho se dice esto de las preguntas de física, ¿no? Y a veces el profesor solamente lo menciona, ¿no? Acá está, mira. Aquí empieza, creo. Acá está, 82. Mira, esta es una pregunta de física, análisis dimensional. Vamos a ampliarlo, ¿ya? No está muy contextualizada, ¿no? No está muy contextualizada. Consideremos la siguiente ley. De acuerdo a eso, bueno, ya. Esta es otra pregunta, mira. El legendario tren macho es el ferrocarril que recorre una distancia ferroviaria aproximadamente de 128 kilómetros. Si este tren realiza el trayecto completo de Huancayo a Huancavelica, acá sí lo vas a usar todo, porque acá no hay una distracción, ¿no? del asunto central, ¿no? Acá se usa todo. Aquí hay otra pregunta, mira. Dos esferas metálicas de masas M1, 5 y M2 están situadas a... Bueno, acá también se va a usar todo, ¿no? No hay ninguna distracción. Aquí la 85, mira. La fuerza de rozamiento es una fuerza que se opone al movimiento por lo que genera pérdida de energía. Con una cuerda inextensible, una persona arrastra un bloque de madera que se apoya sobre el suelo cuya masa es 10 kilogramos. La fuerza aplicada sobre el bloque es de 100 y forma un ángulo de 30. Si el coeficiente de fricción. Bueno, aquí hay un pequeño contexto hasta aquí y a partir de aquí empieza el problema. Inclusive te dan el gráfico, ¿no? Un material cuya resistencia eléctrica no es constante, sino que depende de la temperatura y la diferencia de potencial a la cual está sometido se llama material no óhmico. Te están dando un concepto, pero hasta ahí no hay nada de problema, no hay nada del problema. Tal es el caso del filamento de un bulbo incandescente. Tampoco ahí, solamente mencionan situaciones, ¿no? Prácticas, ¿no? Y ahora aquí vamos. Sobre la base de esta información, creo que acá empieza el problema. Hay la razón entre la mayor y la menor corriente que conduce un filamento y su resistencia. El problema empieza aquí. Bueno, y acá ya es otra cosa. Aquí hay otro, mira. Este también es de vectores. El vector de desplazamiento es aquel que va de la posición inicial a la posición final de un objeto en movimiento y no depende del origen de coordenadas. Esto es concepto. El problema empieza aquí. Dos amigos van caminando a partir del punto 1. Y así podría seguir. Chicos, las preguntas en el examen de San Marcos tienen esa característica, ese tipo de contexto. Tú con la habilidad que vas a ganar en la Academia Trilce, vas a poder deducir con facilidad cómo resolverlo. Y así es que no te asustes con las preguntas. Así es que para mí, esto no me va a servir, ¿no? El problema empieza aquí. Vamos al problema entonces. Mira, el problema dice esto. Se usa una cuerda para bajar un bloque. Bueno, se entiende que tenemos algo así, ¿no? Este es un bloque, ¿no? Esta es una cuerda y el bloque está bajando. Y dice que baja con una aceleración g cuartos. ¿Qué cosa es g, profesor? La aceleración de la gravedad. Entonces, esta es la cuerda que se está usando para bajar al bloque. Nos piden encontrar el trabajo efectuado por la cuerda sobre el bloque. El trabajo efectuado por la cuerda es
el trabajo efectuado por la tensión, porque la cuerda ejerce una fuerza de tensión. Encontrar el trabajo efectuado por la cuerda sobre el bloque, considere G la aceleración de la gravedad. Y aquí hay un dato más. Se usa la cuerda para bajar un bloque de masa m, una altura h. O sea que este bloque tiene masa m y esta altura es h. Se entiende, muchachos, que el bloque se mueve así. Esa flecha roja es el desplazamiento, equivale a h. Profe, entonces, ¿cómo encontraría el trabajo de la tensión? Fórmula: trabajo es fuerza por distancia, porque esa fuerza de tensión es paralela al desplazamiento. El trabajo de la tensión será la fuerza de tensión T por la distancia h, pero la tensión va en contra del desplazamiento. Mira, el desplazamiento es hacia abajo, porque este bloque va a bajar, desciende, pero la fuerza de tensión va hacia arriba, menos fuerza por distancia. Listo. Eso sería todo. Profe, pero no hay clave. Es que la clave debe salir en términos de m. O sea que esta t debe desaparecer. Pero esto sería la respuesta. Solo me falta hallar t. ¿Y cómo voy a hallar t? Por algo me dan la aceleración. Y si me dan la aceleración, debo pensar en firma. ¿No? Firma. O sea, profesor, la fuerza resultante. Claro. Se supone que este bloque pesa. Y si pesa, mg. Y como se está moviendo hacia abajo, acelerando con g cuartos, la fuerza resultante es mg menos t. Igual a la masa por la aceleración g cuartos. Listo. A partir de esta ecuación puedo hallar t. Ahora lo que voy a hacer es esto. Me queda así: mg menos mg cuartos. Esto es igual a t. Esta t está restando, se va sumando. Restar esto es como restar 1 menos un cuarto. 1 menos un cuarto, tú sabes eso, 3 cuartos. Entonces, esta t me quedaría 3 cuartos de mg. ¿Y ahora qué hacemos? Lo llevamos aquí. Y el trabajo de la tensión será igual. Menos 3 cuartos de mg por h. Esa es la respuesta. La D. Así es que no te asustes por el enunciado, ¿no? No te dejes influenciar psicológicamente y digas, imposible, ¿no? No lo puedo hacer. Paso. Eso no debe estar en tu mente, ¿no? Sino que tienes que habituarte. La semana pasada ya vimos esto, la semana antepasada. Esas preguntas de la cabeza, del brazo, ¿se acuerdan, no? Que parecía anatomía. Ya vimos eso. Ya. Lo que tienes que hacer es acostumbrarte a ese tipo de ejercicios y abordarlos, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien, chicos, o no? ¿Qué dicen ustedes? Tienes que intentarlo, intentarlo. Ahí está la solución. Mira, ¿cómo se ha complicado el concepto de trabajo? Proceso de trabajo es fuerza por distancia. ¿Por qué lo complicaron? Porque pusieron la segunda ley de Newton. Esa es la razón. A ver, vamos a continuar. Quiero que intentes hacer una pregunta.
Esta pregunta que sacan. De potencia, ¿ya? Como no te he pasado todavía la presentación, y lo voy a hacer en unos minutos porque quiero terminar mi... Te voy a dar sugerencias para que lo hagas. Ahí va una fórmula, y aquí va la otra. Intenta hacerlo, a ver, con estas ecuaciones. Te doy unos minutos, a ver, intenta hacerlo. El problema de potencia sí viene en esa. Esta pregunta es interesante, a ver, intenta hacerlo.
¿Cuál es tu respuesta? La D. Vamos a resolverlo, ya, mira. El problema es así, más o menos. Voy a hacer un gráfico rápido, ¿ya? Para no demorar mucho la solución. Hablan de una grúa que levanta un objeto, ¿no? Supongamos que la grúa sea algo así como esto. Ya, ahí está la grúa. Va a levantar un objeto. Este es el objeto. Ya, la grúa levanta el objeto, el bloque de 40 kilogramos con rapidez constante. Ese dato de la rapidez constante significa que es con velocidad constante, porque lo está levantando, ¿no? La velocidad entonces es constante. Este dato no lo puedes pasar por alto, cuidado. Dice además, hasta una altura de 10 metros en 5 segundos. Me dan datos de distancia y tiempo. Y como la velocidad es constante, inmediatamente piensas en la velocidad, ¿no? ¿Está bien? O sea, este dato de distancia y tiempo es para que halles la velocidad, porque dice que es constante, o sea, es un MRU. Me dan la eficiencia que es el 40% y me piden qué potencia se le debe entregar. Esa es la incógnita. Eso es la incógnita, la potencia entregada. Entonces, como la potencia útil que realiza la grúa lo hace a través de la fuerza aplicada, esta fuerza que estoy graficando de color rojo, esa es la fuerza aplicada por la grúa. Entonces, la potencia útil la puedo obtener multiplicando esta fuerza por la velocidad. Por eso es importante que yo halle la velocidad, ¿no? Y la velocidad la puedo hallar utilizando el MRU. O sea, sí, velocidad es distancia sobre tiempo. Puedo aplicar esto porque dice el problema que es con velocidad constante. La distancia es 10 metros, el tiempo es 5 segundos. Entonces la velocidad es 2. Ya tengo la velocidad. Para hallar la potencia útil, esta potencia útil, necesito la fuerza. Pero como este bloque se eleva con velocidad constante, al hacer el diagrama de fuerzas, dibujo por acá el peso. Y tú sabes que el peso se determina multiplicando la masa por la gravedad. La masa es 40, la gravedad es 10. El peso será 400. Lo que nos lleva a la siguiente conclusión, que la fuerza aplicada por la grúa debe ser 400. ¿Para qué? Para que lo eleve con velocidad constante, o sea, en equilibrio cinético. Tú recuerdas que el equilibrio cinético significa un movimiento con velocidad constante, ¿no? Entonces la fuerza de la grúa debe ser 400. Entonces ya tengo la potencia útil. La potencia útil será igual. La fuerza, que vale 400, por la velocidad, que es 2. La potencia útil será 800. 800 watts. He aplicado esta fórmula. 800 watts. Ahora, el dato de la eficiencia que nos dan, 40%, es para usar esta fórmula. Entonces, eficiencia es P útil, o sea, potencia útil, sobre la potencia entregada a la grúa. Pero por dato, ¿esto cuánto es? De acuerdo al enunciado, dice que es 40%. Entonces escribes así, 40%. Potencia útil, 800. 800 sobre la potencia entregada
Esto debe ser igual, bueno, acá se simplifica un 0, 4 décimos. Y a partir de aquí lo operas nada más, ¿no? Eso ya lo puedes hacer mentalmente. Este 10 se multiplica con el 800, quedándote 8000. El 4 se va dividiendo. Y la potencia entregada te quedaría 8000 sobre 4, o sea, 2000 watt. La C. Ahí está la solución. Esta es una pregunta tipo. Esta puede venir. Lo único que van a hacer es agregarle un contexto arriba, ¿no? Si no viene con una grúa, puede venir con un montacargas, ¿no? O con una pala mecánica. Pueden cambiarle. Esa pregunta se puede adaptar a muchas situaciones, ¿no? Así que es una pregunta interesante. Y mira lo que hemos aplicado. Hemos aplicado la fórmula de la velocidad. Hemos aplicado equilibrio, ¿no? Cinético. Hemos aplicado potencia. Hemos aplicado eficiencia. ¿Te das cuenta? Por eso es una pregunta tipo, porque hay varios aspectos a evaluar aquí. Lo que busca San Marcos muchas veces es eso, ¿no? En una pregunta evaluar varios temas, si el alumno conoce, ¿no? Porque imagínate, son 6, en el examen de admisión de las áreas de ingeniería creo que vienen 6 preguntas o 7. De las áreas económicas, letras, viene 3 preguntas, creo, ¿no? ¿Cómo evaluar todo el curso en una pregunta o 2, 3 preguntas, ¿no? Colocando varios temas, ¿no? Y esta es una pregunta clave, ¿no? Así es que ya sabes cómo abordar estos ejercicios, ¿no? ¿Tienes alguna consulta? ¿Te quedó claro este problema? Sí, ¿no? Por ahí se equivocaron o sí la hallaron. Por ahí puedes haberte equivocado, puedes haberlo. No sé si tienes alguna consulta por eso, ¿no? ¿Te quedó claro el ejercicio? ¿No hay preguntas? La clave es la sea. Alguien me dijo de porque halló esto, ¿no? Halló esto. ¿Qué halló? La útil, ¿no? Pero no le pedían la útil, le pedían la potencia entregada. La potencia útil es una fracción de la entregada. Mira, por ejemplo, si para levantar este objeto desarrollo una potencia útil de 800, esta grúa no recibe 800, recibe 2000. Yo te preguntaría, a ver, si me has entendido el ejercicio, ¿cuánta energía o cuánta potencia, para ser más exacto, cuánta potencia se pierde al elevar este objeto en la grúa? ¿Cuánto se pierde? ¿Me puedes dar esa respuesta? ¿Cuánto pierde la grúa en potencia al elevar ese objeto? Dame ese resultado numérico. ¿Cuánta potencia se pierde? 1200. Claro, pues porque la grúa recibe 2000 y realiza una potencia de 800 al levantar este bloque. ¿Cuánto pierde? 1200. Es bastante, ¿no? Bastante, porque tiene poca eficiencia. 1200 se pierde. Profesor, ¿y cómo se pierde? Por fricción, por calor, por muchos factores, pero se pierde. Entonces, el alumno que halló 800 no terminó la pregunta, no terminó, le faltó usar este dato de la eficiencia. Y ahí lo resolvías y llegabas a este resultado. Pero es una pregunta interesante. Vamos a terminar la teoría. La energía mecánica, chicos, es una forma de medir las interacciones mecánicas. Interacciones como la interacción gravitatoria, la interacción elástica, ¿no? O el movimiento propiamente de los cuerpos, ¿no? La energía mecánica es una de las tantas formas de energía que en la actualidad se conocen. En la física hablamos bastante de la energía eléctrica, por ejemplo, de la energía térmica, o sea, el calor, de la energía hidráulica, eólica, ¿no?
Otra de las formas básicas es la energía mecánica. La energía mecánica se puede manifestar como energía cinética, debido al movimiento de traslación de los cuerpos, ¿no? Cuando este camión se traslada, adquiere una velocidad y debido a su masa tiene energía cinética, que se calcula así, 1/2 de la masa b cuadrada. Pero los objetos también pueden almacenar energía debido a su posición, ¿no? Debido a la altura a la que se encuentra. Una roca, por ejemplo, en lo alto de un cerro, tiene energía, a pesar que no se mueve. Si repentinamente tiembla la tierra, la roca cae, destruyendo todo a su paso. ¿Por qué? Porque tiene energía, ¿no? Esa energía que puede tener un objeto debido a la altura se llama potencial gravitatoria, como la pelota, por ejemplo, ¿no? Pero existe otra forma de energía potencial, denominada potencial elástica, que es propia de resortes. Entonces, la energía potencial puede ser de dos tipos, como energía potencial gravitatoria o potencial elástica. La energía potencial gravitatoria se calcula como mgh, siendo m la masa, g la aceleración de la gravedad y h la altura. Esta altura siempre respecto del nivel de referencia. Y la energía potencial elástica es la que adquieren los cuerpos, generalmente elásticos, como un resorte, debido a su estiramiento o compresión. O sea, cuando un resorte se comprime o se estira, acumula energía potencial elástica, almacena energía potencial elástica. ¿Y cómo se determina esa energía? Como 1/2 de K por X al cuadrado, siendo K la constante de elasticidad del resorte y X la deformación, lo que el resorte sea comprimido o estirado. Entonces, si a mí me preguntan calcular la energía mecánica, me están preguntando por estas dos. O sea, me están diciendo cuál es la energía cinética y potencial del sistema. Entonces, la energía mecánica se calcula así, como la suma de la cinética más la potencial. Recordando que esta potencial podría ser elástica, o podría ser gravitatoria. Profesor, ¿y no podría ser ambas? Claro. Si el sistema tiene un resorte y además está a cierta altura, habrían las dos, ¿no? Pero generalmente es la suma de estas dos. Y la elástica solo cuando exista resortes. Si el sistema no contiene ningún resorte, será la cinética más la potencial gravitatoria. Eso es. Bueno, aquí hay fórmulas, chicos, ¿no? Que tendrás que recordar. Ahora, dado que la energía mecánica y el trabajo se relacionan, ¿cómo se relacionan? Aquí está, mira. Vamos a ver un teorema llamado el teorema del trabajo y la energía cinética. Voy a hacer una pequeña demostración, ¿ya? Lo voy a hacer rapidito, pero si es necesario, porque ustedes vean la relación. Este auto tiene una velocidad inicial v sub 0 y aquí una velocidad final v sub f. Esto es el desplazamiento del auto, ¿no? Que ya hemos hablado en los ejercicios de trabajo. Este es el desplazamiento. Es evidente que el auto tiene aceleración, ¿no? Porque está cambiando su velocidad. Pero si el auto tiene una aceleración, por la segunda ley de Newton, es porque existe una fuerza resultante. ¿Ahí? Tiene una aceleración, pero es consecuencia de una fuerza resultante. Si utilizamos nuestra ecuación del trabajo neto que vimos en los ejemplos anteriores, el trabajo neto es el trabajo de la fuerza resultante. Y el trabajo de la fuerza resultante por la distancia. Pero por la segunda ley de Newton, firma, que tú ya conoces, la fuerza resultante es masa por aceleración.
Entonces, acá se está reemplazando masa por aceleración, que es la fuerza resultante. Quedándome que el trabajo neto es MAD, ¿no? MAT, MAD. Vamos a dejar esta ecuación aquí por un momento y vamos a tratar de relacionar esto. Fíjate que en el gráfico me dan la velocidad final y la velocidad inicial del auto y también la distancia y la aceleración. Así es que hay una ecuación cinemática que relaciona a estas cuatro variables, B sub 0, B sub f, A y D. Esa ecuación cinemática es la siguiente. B sub f al cuadrado, B sub 0 al cuadrado más 2AD. Fíjate que en esta fórmula ya tenemos AD, que aquí también aparece. Así es que despejo AD. De esta fórmula despejo AD. Este B sub 0 se va restando y este 2 se va dividiendo, quedándote que AD es B sub f al cuadrado menos B sub 0 al cuadrado entre 2. Ahora, esa AD vamos a reemplazarlo aquí y nos queda así. M por AD, pero AD es todo esto. Y vamos a separar MBF cuadrado entre 2 menos MB sub 0 al cuadrado entre 2, quedándote así. Y ahora, si regresas a la diapositiva anterior, la energía cinética es 1/2 de la masa B cuadrado. Esto sería la energía cinética final. Y esto sería la energía cinética inicial. Entonces, profesor, el trabajo neto es la diferencia de energías cinéticas, llegando a esta relación. Chicos, esta ecuación te dice finalmente que el trabajo y la energía tienen una relación, ¿no? Esa es la relación. Por eso que se miden en las mismas unidades. Si el trabajo se mide en Joule, la energía también. Trabajo neto, variación de energía cinética. Ahí está la relación. Esta es una fórmula muy utilizada, ¿ya? Hay muchos ejemplos de aplicación de esto. Uno de los más conocidos es esto, mira. Es un ejemplo que ha venido en examen de admisión. Acá tienes una bolsa de arena, ¿ya? De arena. Un proyectil, una bala, por ejemplo, se mueve a una gran velocidad. Va a atravesar esta bolsa de arena y va a salir de ella con cierta velocidad. O sea, por aquí, por ejemplo, tiene 100 metros por segundo. Por aquí tiene 50 metros por segundo. ¿Qué se pide en este ejercicio que ya venía en examen de admisión? ¿Cuál es el trabajo desarrollado por la fuerza que ejerce la arena? Cuando al alumno le dicen calcule el trabajo de resistencia de la arena, calcule el trabajo de la fuerza ejercida por la arena, el alumno inmediatamente en su cabeza piensa fuerza por distancia. Así, fuerza por distancia. Pero no le dan la fuerza ni la distancia. No te dan la fuerza ni la distancia. Te dan la velocidad inicial, la velocidad final. Y te dan la masa del proyectil. Entonces piensas ahora en esto. Durante el movimiento del proyectil, la fuerza que realiza trabajo neto es la fuerza de la arena. La fuerza de la arena es la que hace trabajo. Y ese trabajo lo puedo hallar como la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Y listo, se acabó el problema. Por eso este teorema es clave, ¿no? Para ese tipo de ejercicios. Sobre todo ejercicios cuando el cuerpo se mueve en una dimensión, ¿no? Es una pregunta clave esto, ¿eh? Ahí. Acuérdate de ese teorema, ¿no? Cuando yo no puedo usar fuerza por distancia, piensa que puedes usar este teorema. Teorema del trabajo neto y la energía cinética.
existe otro teorema, el teorema del trabajo y la energía mecánica. Para usar este teorema, tengo que conceptualizar qué es fuerza no conservativa, ¿no? Tenemos que hablar de eso. Dentro de la física existen dos grupos de fuerzas, sobre todo en este tema de trabajo y energía. Las llamadas fuerzas conservativas y las fuerzas no conservativas. Las fuerzas conservativas son dos, el peso y la fuerza elástica, que se representan como K por X. Y las fuerzas no conservativas son todas las otras, pues, las que tú conoces. Por ejemplo, la fuerza de rozamiento, la fuerza de resistencia del aire, la fuerza ejercida por el agua o por un líquido, la fuerza que impulsa un cohete hacia arriba, etcétera, etcétera. Las fuerzas conservativas, que son solo dos, se les denomina así porque cuando realizan trabajo sobre un cuerpo, no cambian la energía mecánica del cuerpo. O sea que la energía mecánica del cuerpo inicial se mantiene como una constante. No cambia. Un ejemplo típico es esto, la caída libre. Este objeto tiene velocidad cero y tú lo sueltas, lo dejas caer. Si el objeto está en caída libre, se entiende que la resistencia del aire es despreciable, ¿no? Porque por eso se le llama caída libre. Si aquí medimos su energía mecánica, ya sabes que la mecánica es la suma de la cinética más la potencial, y encontramos que es 100 joules, se demuestra que cuando llegue al punto B, su energía mecánica también será 100 joules. Profesor, ¿y no aumenta, no disminuye? No, se mantiene constante. ¿Y cuál es la explicación que le damos a esto? Bueno, al analizar las fuerzas que actúan sobre este objeto, noto que en todo momento el peso es el que desarrolla trabajo. Pero el peso es una fuerza conservativa, por lo tanto se conserva la energía. Profesor, y si actuara el aire, ya no se conserva, sería menor, porque el aire provocaría pérdida. El aire es una fuerza no conservativa, la fuerza del aire, ¿no? Las fuerzas no conservativas, como la fuerza de rozamiento, la fuerza de resistencia del aire, la fuerza de propulsión de un cohete, la tensión, etcétera, esas fuerzas provocan o una disminución o un aumento de la energía mecánica. Entonces, a eso se le llama fuerzas no conservativas, que provocan un cambio en la energía. Importante, el trabajo de fuerzas no conservativas, como el rozamiento, la resistencia del aire o la de propulsión de un cohete, entre otras, provocan una disminución o aumento de la energía, ¿ya? Cuando tú tengas un problema y tú detectes una fuerza no conservativa, este es el teorema que debes usar. De este teorema se deduce la ley de la conservación de la energía. Si este término es cero, si esto es cero, la energía mecánica final e inicial deben ser iguales. ¿Pero qué significa que esto sea cero? Significará que no existen fuerzas de tipo no conservativa. O sea que no están actuando estas fuerzas. Por lo tanto, las únicas que deben estar actuando o desarrollando trabajo son fuerzas conservativas, como el peso y la fuerza elástica. Entonces, cuando este término es cero,
es porque no existe fuerzas de tipo no conservativas. Y entonces estos dos se harían iguales. Y a este principio se le conoce como la ley de conservación de la energía. Esa es toda la parte teórica de este tema para esta semana. Que viene bastante en el examen. Viene esta ley. Viene esta ley. Tú te preguntarás, profesor, ¿y en qué caso se conserva la energía? ¿Puede ponerme algunos ejemplos? Bueno, ya les puse algunos ejemplos. La caída libre es un ejemplo típico, ¿ya?, de conservación de la energía. Digo caída libre desde su definición. En caída libre no hay resistencia del aire. Ahora, en caída libre también podría presentarse este caso del lanzamiento horizontal, que ustedes conocen como movimiento parabólico. En un movimiento parabólico, la energía mecánica en A y en B también son iguales, como en un movimiento vertical de caída libre. Otro caso es este, mira, un plano inclinado, ¿no?, una esfera que rueda por el plano inclinado. La energía mecánica en A y la energía mecánica en B serán iguales si esto es liso, ¿no?, porque la fuerza de rozamiento es una fuerza no conservativa. Ahora, ¿qué sucede cuando analizas las fuerzas sobre esta esfera? Actúa el peso, la normal, nada más. Repito, el peso y la normal. La normal no realiza trabajo porque es perpendicular, ¿no? La normal siempre es perpendicular al movimiento, no realiza trabajo. Profesor, pero el peso sí. Ah, pero el peso es conservativa, ¿no? Y si el peso es conservativa, la energía en A y en B van a ser iguales. Este caso también se ve así, ¿no?, en un tobogán liso. En un tobogán liso, la energía mecánica final en B debe ser igual a la inicial. Esos son los casos que se presentan más, ¿no? Si por ahí te dicen fuerza de rozamiento, piensa en ese teorema. Pero si las superficies son lisas y solo el peso o la fuerza elástica, porque podría ser la fuerza elástica, el peso o la fuerza elástica son las que participan, entonces se conserva la energía, no cambia. Y puedes aplicar este principio. Bien, voy a pasarles esta presentación de una vez, ¿ya? Porque sé que ustedes van a practicar y mejor que lo tengan ahorita mismo. Porque hay bastante teoría, ¿te has dado cuenta, no? Que bastante teoría, ¿no? Bastantes fórmulas. Y mejor te lo paso ahorita mismo, ¿eh? Ahí está. Ya ve, chicos, miren. Semestral San Marcos 116. Marco teórico, semana 3. Ahí está. Sí, ahí está, miren. Vamos, ahí está, listo. Vamos a hacer los problemas. Me quiero concentrar ahora en los problemas porque como ya les he pasado la presentación, vamos a desarrollar ejercicios del libro. Voy a hacer esta que saca las 7. Vamos a resolver la número 7. Mire, la pregunta 7 dice esto. Calcule la máxima deformación que se produce en el resorte de constante K igual 100. Esa letra K significa la constante de elasticidad, ¿ya? Y se mide en Newton por metro.
cuando el bloque de 4 kilogramos que viaja con una rapidez de 2 impacte sobre él. Creo que es sencillo entender lo que va a ocurrir aquí, ¿no? Este bloque va a impactar contra el resorte y lo va a comprimir. Lo va a comprimir. La pregunta es, ¿hasta cuándo? De acuerdo a los datos del problema o al enunciado, a nosotros en el ejercicio nos dicen que encontremos la máxima deformación. La máxima deformación va a ocurrir cuando el bloque se detenga. O sea, en el instante que su velocidad se hace cero, ahí la deformación X del resorte se hará máxima. Ahora, profesor, ¿y en ese momento que se hace cero se detiene completamente? No. Lo que va a ocurrir es esto. Este bloque impacta contra el resorte y va comenzando a reducir su velocidad hasta que se detiene. En ese instante la deformación es máxima, pero como el resorte almacenó energía, luego va a empujar al bloque hacia la izquierda. Pero yo voy a analizar desde este instante hasta el momento en que la velocidad del bloque se hizo cero. Hasta ahí lo voy a analizar, porque hasta ese instante X es máximo. Ahora, la pregunta es, ¿qué teorema uso, profesor? En lo primero que debo pensar es en tratar de usar la conservación de la energía como primer punto. Se conserva la energía. Aquí no estamos hablando de un cuerpo, ¿no? Estamos hablando de un sistema. ¿Quién es el sistema? El bloque y el resorte. Entonces, aprendimos que para que la energía se conserve, la energía mecánica se conserve, solo deberían realizar trabajo un par de fuerzas, la gravedad y la elástica. Si por ahí detecto que hay alguna otra fuerza, ya no se conserva. La superficie es lisa, o sea que no hay rozamiento. Entonces la fuerza que estaría participando aquí sería la elástica, pero es conservativa la elástica. Entonces la energía se conserva. La energía mecánica inicial debe ser igual a la energía mecánica final. ¿Cómo deduzco esto? Porque la fuerza elástica que participa en esta interacción es una fuerza conservativa. Ahora, ¿quién tiene energía mecánica al inicio? El bloque. Y él no. Recuerda que estamos trabajando con el sistema. Y cuando digo sistema me refiero al bloque más el resorte. Entonces, al inicio el bloque tiene energía. ¿Qué energía? La mecánica sabemos que es cinética más potencial, pero no tiene potencial porque el nivel es el piso, pero tiene cinética. Entonces aquí colocamos energía cinética. Al final el bloque quedó en reposo. Su velocidad es cero. En ese instante es cero. Pero el resorte se comprimió. Bueno, ahora el bloque no tiene nada, pero el resorte tiene energía. Esa energía se denomina energía potencial elástica. Y ahora se reemplaza. Energía cinética, un medio de la masa del bloque por su velocidad al cuadrado. Energía potencial elástica, un medio de la constante del resorte por la deformación al cuadrado. Un medio se va con un medio. Y reemplazas. La masa del bloque es 4 por la velocidad del bloque es 2. 2 al cuadrado. ¿Sí? Y esto es igual a la constante 100 por x al cuadrado, que es la incógnita, la deformación, lo que se ha comprimido. 2 al cuadrado es 4, por 4 es 16. 2 al cuadrado es 4, por 4 es 16. El 100 se va dividiendo, quedándote 16 sobre 100 igual a x cuadrado. Le extraes la raíz cuadrada.
La raíz cuadrada de 16 es 4. La raíz cuadrada de 100 es 10, quedándote 0,4 metros. Pero tú sabes que un metro tiene 100 centímetros. Así es que 0,4 por 100, 40 centímetros. Y esa es la máxima deformación del resorte. Chicos, muchas preguntas con resortes se resuelven así, ¿ya? La conservación de la energía. Un resorte siempre te permite eso. Si ha venido examen de San Marcos con resortes, ¿no? Ha venido. Mira, hay una pregunta más o menos así, pero te explico sobre todo, ¿ya? Porque tú se vas a enfrentar seguro a este tipo de ejercicios más adelante. Aquí hay un resorte y hay un bloque. El bloque comprime el resorte, ¿no? Pero el resorte está comprimido ya. El resorte ya está comprimido y el bloque está en contacto con el resorte. El piso es liso. Se abandona el bloque, se deja, se suelta. Al soltarlo, el bloque es lanzado así. Y la pregunta es, ¿cuál es la máxima altura que alcanza el bloque? La máxima altura ocurre cuando su velocidad aquí sea cero. La pregunta es, ¿se puede aplicar energía mecánica inicial igual a energía mecánica final? Sí, porque el resorte genera una fuerza elástica que es conservativa. Profe, pero aquí actúa el peso, pero el peso también es conservativa, ¿no? Ah, entonces la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. Claro, se puede aplicar esto. ¿Y cuál sería la energía mecánica inicial? Elástica, porque al inicio el bloque está en reposo y el resorte está comprimido. Cuando el bloque esté aquí, el resorte ya habrá recuperado su tamaño. Así es que el resorte, cuando el bloque esté arriba, el resorte no tendrá nada de energía, pero él habrá ganado otra forma de energía, gravitatoria. O sea que al final el bloque tiene gravitatoria. Entonces igualaría la elástica del bloque a la gravitatoria y solución del problema. Así se resuelven los ejercicios, ¿no? De conservación. Bien, chicos, tómenle una foto o una captura de esa pregunta para poder desarrollar otros. Esto de la conservación de la energía tienen que aprenderlo, chicos. Vamos a hacer otra pregunta. Esta también es de conservación. Es un poquito más tiene un poquito más de nivel. ¿Sabes por qué? Porque es de parabólico y ustedes no han visto parabólico. A mí me complica enseñar un tema dentro de otro tema, pero cuando no se ha estudiado, ¿no? Porque yo tengo que explicarles en el problema la teoría que supuestamente debes saber, ¿no? Esto creo que se hizo en el introductorio también. En el introductorio se desarrollaron algunos temas. Ustedes algunos no han estado. Igual yo les voy a explicar, ¿ya? No se preocupen, yo les voy a explicar. Para que tengas al menos una noción, ¿no? No te pierdas. A ver, dice, se lanza una esferita de 2 kilogramos con movimiento parabólico, de tal forma que en su punto de altura máxima su energía cinética es 900 y su potencial 1600. Cuando dice su potencial, ¿a qué potencial se refiere, profesor? A la potencial gravitatoria, porque acá no hay ningún resorte. Calcule el ángulo, calcule con qué ángulo se produjo el lanzamiento. Voy a representarlo gráficamente. Supongamos que este sea el piso, ¿ya?
Eso es el piso. Esta es la esferita. Se lanzó desde el piso en forma parabólica. O sea, así. Para que se lance en forma parabólica tienes que haberle dado una velocidad. Si tú le das una velocidad v así, la partícula hace este movimiento. Ahí está. Más o menos, no me va a salir perfecto, pero eso es lo que hace la partícula. Ahora, de acuerdo al enunciado, en el punto más alto, dice que su energía cinética es 900. Pero si en el punto más alto tiene energía cinética es porque hay velocidad, ¿no? Y esa velocidad yo le voy a llamar v sub x, ¿no? Obviamente, en el punto más alto, se supone que alcanzó su altura máxima, ¿no? Y debido a esa altura, tiene energía potencial, porque me dan la cinética y la potencial. ¿Qué me piden el problema? El ángulo. Si me piden el ángulo, entonces yo tendría que descomponer esta velocidad usando teoría de vectores, ¿no? A esta componente se le llama componente horizontal y a esta se le denomina componente vertical. Si utilizamos un poquito de vectores, aquí se forma un triángulo rectángulo, donde esto es lo que me piden. Eso me piden. Acá dice, mira, calcule con qué ángulo se produjo el lanzamiento. Si tú quieres hallar este ángulo, en este triángulo rectángulo que aparece aquí, tú debes tener dos lados. La hipotenusa, un cateto o dos catetos. Chicos, ahora mira, yo no les he enseñado movimiento parabólico, pero lo que les puedo decir como parte teórica, para que lo sepan, es que cuando tú descompones a la velocidad de lanzamiento, tienes dos componentes. Esta componente horizontal no cambia, se mantiene constante. La que varía con la gravedad es v sub y. ¿Sí? Esa es la que varía, v sub y. Entonces, si yo encuentro v sub x o v, ya tengo el problema resuelto. Pero puedo hallar v sub x. ¿Sabes por qué? Porque en este punto más alto tengo dos datos. Me dan la energía cinética. En el punto más alto me dan la energía cinética. ¿Cómo se calcula la energía cinética en el punto más alto? 1/2 de la masa por v sub x al cuadrado. Pero esto es dato. Dice que la energía cinética en el punto más alto vale 900. Entonces, esto es 900. Y reemplazo. 1/2 de la masa. La masa es 2. Aquí está. Por v sub x al cuadrado. Y esto es igual a 900. El 2 se va. V sub x al cuadrado es igual a 900, ¿no? Entonces ya tengo v sub x. ¿Cuánto sería v sub x? 30 metros por segundo. Para encontrar el ángulo ya tengo este cateto, ¿no? Va a ser muy difícil que haya el otro cateto, que es v sub y. Lo que podría hallar es esta v. ¿Cómo? Con teoría de energía. Durante el movimiento de esta partícula, la única fuerza que realiza trabajo es el peso. Si tú analizas a la partícula, por ejemplo, aquí, mira. Si tú analizas a la partícula aquí, la única fuerza que está actuando sobre ella es el peso. En todo momento es el peso, no hay otra. Pero el peso es una fuerza conservativa.
¿Qué significa eso, profesor? Que la energía mecánica en A y la energía mecánica en B deben ser iguales. O sea, la energía mecánica en A tiene que ser igual a la energía mecánica en B. ¿Por qué? Porque el peso es una fuerza conservativa. Chicos, pero la energía mecánica en B no es otra cosa que la energía cinética más la energía potencial. Y la cinética y potencial en B, que es el punto más alto, se conoce. La cinética vale 900 y la potencial vale 1600. Entonces, la energía mecánica en A será 2500. ¿Por qué, profesor? Porque esto vale 900 y esto vale 1600. Y si tú lo sumas, son 1500. Y si tengo la energía mecánica en A, significa que esa energía es la energía cinética. ¿Sabes por qué? Porque la partícula en el punto A no tiene potencial. Para que esa partícula tenga potencial tiene que haber altura, y no hay altura. O sea que la energía mecánica en A es solamente debido a la cinética. Y esa cinética es por esta B, porque es la velocidad total con la que fue lanzada. Entonces, la energía cinética en A será un medio de la masa, que es 2, por la velocidad en A al cuadrado, esta B al cuadrado. ¿Y cuánto es esto? 2500. Así que aquí el 2 se va. ¿Cuánto te sale B de frente? 50. Ya está. Problema resuelto. Solo debes hacer esto. Lo hago aparte porque quiero que se entienda. En ese triángulo, esto sería como la velocidad B, que es 50, que es la hipotenusa. Esto es como B sub X, que es el cateto adyacente, que nos salió 30. Y si aplicas un pitagorazo, deduces que esto es 40. Ah, es un triángulo notable. Claro que sí. ¿Y cuánto tendría que ser teta? 53 grados. Esta pregunta es mucho para un examen de admisión. Es muy operativa. Sirve para enseñar, para aprender, ¿no? Para ver algunos aspectos de parabólico con energía, ¿no? Pero para un examen me parece un poco complicado. Yo pienso que podría ser suficiente que te pidan esta B nomás, ¿no? 50, o sea, esto nomás. En un examen de admisión podría ser calcular esta B, que nos salió 50, y ahí acabó. Pedirte el ángulo es demasiado, ¿no? Es complicarse con aspectos ya del movimiento parabólico, ¿no? Pero ahí está resuelto y creo que te puede servir. Bien, chicos, terminen entonces de tomarle una foto y hemos acabado la clase de hoy. Ya la próxima semana, de acuerdo a la programación, nos toca choques, creo es el tema. Bien, chicos, tómenle una foto y hemos terminado la clase. Nos vemos, muchachos, hasta la próxima. Cuídense Hasta bastante. la próxima, pues, gracias por la clase. Nos vemos. Gracias, profe. Buen día. Buenas Nos noches. vemos. Ok, profe, cuídese. Nos vemos, muchachos. Cuídense, cuídense.